Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de la Organización Latinoamericana de la Energía, OLADE, y de la Red de Expertos en Energía en América Latina y el Caribe, les damos la bienvenida a este webinar correspondiente a la Red de Cambio Climático, titulado Estado de las Finanzas Verdes en el Sector Bancario Latinoamericano. ¿Son verdes los bancos de la región? Donde contaremos con la valiosa participación como expositora de Marcela Ponce, responsable de financiamiento climático para la industria financiera de la Corporación Financiera Internacional IFC del Grupo Banco Mundial. Marcela Ponce trabaja con el IFC desde 2009, donde actualmente lidera el programa de finanzas climáticas para el sector bancario de América Latina y el Caribe, y coordina la red de banca sostenible para la región. Tiene más de 15 años de experiencia en sostenibilidad en América Latina, el Caribe y Europa, apoyando a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad y en la planeación y construcción de desarrollos inmobiliarios cero carbono. Marcela tiene una maestría en Administración de Empresas, diplomada en Cambio Climático, Economía y Gobernanza y en Gestión Financiera de Proyectos de Eficiencia Energética y Energía Renovable. Actualmente es candidata de la Maestría en Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Nos complace recordar a todos los participantes que al final de la presentación tendremos un espacio para recibir sus preguntas y comentarios, así que por favor siéntanse libres de escribirnos las mismas a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Les recordamos además que este webinar está siendo grabado y estará disponible para todos en la página de la red, expertosenred.olade.org, Red Cambio Climático, sección webinars, a partir de la semana que viene. Pues para dar inicio a la presentación de hoy, damos la más cordial bienvenida a Marcela Ponce. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcela. Bienvenida y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias por la invitación a Expertos en Red de OLADE. Voy a compartir mi pantalla. Marisol, ¿me confirmas que funciona bien, por favor? Sí. Perfecto. Ya la estamos viendo, Marcela. Solo quedaría abrirla. Ajá. Eso. Muy bien. Tú ves solo la presentación, ¿verdad? No ves la pantalla a partir del 2. No veo la presentación. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el propósito de hoy, como contaba Marisol, es contarles un poco acerca de los retos y oportunidades que tiene el sector bancario en el ámbito de las finanzas verdes. Hace unos meses, en noviembre del año pasado, del 2017, terminamos una encuesta que hicimos en Latinoamérica en conjunto con la Federación Latinoamericana de Bancos de la BAN, con Ecobusiness Fund y nosotros desde IFC, donde el propósito era precisamente de entender cuál es el estado de las finanzas verdes en la región. Una de las grandes motivaciones que tuvimos para hacer esto es porque desde hace algún tiempo, en el 2012, se hizo una encuesta a través de Celaban y la realizó UNEP-FI, en donde trataban de mapear un poco cuál era el estado de las finanzas verdes, y lo único que sabíamos desde 2012 era cómo estaban los bancos en términos de implementación de la gestión de riesgos ambientales y sociales. Pasados 5 años, a 2017, queríamos entender qué había pasado en el mercado en estos 5 años, cuáles eran los avances que había en el sector financiero y, como decía antes, cuáles eran los retos y las oportunidades que veíamos nosotros en el ámbito de las finanzas verdes para el sector bancario. Los impactos que ha tenido el cambio climático en Latinoamérica pues han sido muy importantes. Estas son imágenes, lo que ustedes están viendo, del 2017. Sin embargo, nos podemos devolver incluso hasta el 2009,
en donde tuvimos grandes pérdidas en billones de dólares en Perú, en Colombia, por los temas del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Tanto desde el punto de vista de los desastres naturales como lo que estamos viendo en la foto, en la presentación, que son inundaciones y pérdidas materiales, como también cuando hay sequías, porque cuando hay sequías en Latinoamérica, digamos que estamos basados mucho en nuestra matriz energética en la tecnología hidro, y cuando hay sequías, pues tenemos problemas con la generación, ¿no? Que también está representada en millones de dólares, pero además, digamos, en la calidad de vida de la gente cuando no se logra suplir la demanda. Eh, Adicionalmente, digamos que la forma en la que nosotros estamos operando hoy por hoy y el modelo que tenemos económico, pues está generando cantidad de emisiones de carbono que cada vez agravan más el tema del cambio climático. Y en el hecho de cambiar hacia un modelo más limpio, pues lo que vemos es que existen grandes oportunidades para el sector real en general, para la industria, en tener, digamos, operaciones más limpias, pero efectivamente, digamos que para las instituciones financieras, muchísimas oportunidades de empezar a financiar todos los proyectos que están buscando tener una economía baja en carbono. Desde IFC, desde el 2016, estamos intentando entender cuáles son las oportunidades de inversión en el financiamiento verde a nivel global. En Latinoamérica empezamos haciendo un primer mapeo en 4 economías principales, está México, Colombia, Chile, Argentina, no, Chile no, perdón, Brasil y Argentina, y hemos detectado, digamos, cuál es el potencial de inversión en los diferentes sectores, digamos, que son los mayores emisores y que permiten, digamos, tener el mayor impacto en términos de reducción. Esto es la gestión de desechos, las energías renovables, la construcción sostenible, el sector industrial a partir, digamos, de implementación de medidas de eficiencia energética y uso eficiente de recursos, y el transporte en términos de cambio ya sea de combustible o a eléctrico directamente, ¿no? Y en este sentido hemos encontrado que en Latinoamérica existe un potencial de inversión de 2.6 trillones de dólares únicamente en en estos 5 sectores y únicamente en estas 4 economías que estaba mencionando antes. Esto lo hemos ido actualizando y los invito a entrar a la página de IFC. Vamos actualizando cada año esta oportunidad de inversión. Para próximamente vamos a tener las oportunidades para este año. Entonces, ¿qué es finanzas verdes? Es importante, ¿qué es lo que nosotros entendemos como finanzas verdes? Porque en realidad lo que existe en el mercado hoy por hoy son una cantidad de definiciones que van desde los protocolos verdes que ha venido haciendo cada una de las asociaciones bancarias en la región, como también de lo que dicta UNEP-FA y lo que se dice en la Unión Europea. Para nosotros las finanzas verdes, como están analizadas para este cuestionario, para lo que les estamos presentando hoy, está en 4 ámbitos. Las prácticas de coeficiencia al interior de las instituciones, la gestión del riesgo ambiental, y aquí quiero hacer una claridad muy importante, para este informe no hemos tenido en cuenta el riesgo social porque está netamente dirigido a entender el tema climático y no necesariamente toda la sostenibilidad, los productos y servicios verdes y el compromiso estratégico verde. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la definición de cada una de estas áreas. Pero les voy a contar primero cómo estuvimos trabajando en esta encuesta para que tengamos claridad del alcance. La encuesta tenía más de 680 preguntas y esta encuesta llegó a 101 bancos en la región en 18 países. Esto significa que alcanzamos hasta casi el 25% de lo que es el sistema financiero en América Latina. Adicionalmente, digamos, al tema de la banca, estuvimos haciendo también una encuesta con las asociaciones de bancos. Hoy no vamos a cubrir esa parte, pero también un poco entendiendo cómo impacta el tema del sector en el avance de los bancos en los diferentes países.
Básicamente tuvimos dos formas de hacerlo, además de la encuesta, y es revisando la información pública también, los reportes de sostenibilidad de los bancos, así como temas sectoriales. Esto es importante porque al final del día, que tampoco es algo que vamos a cubrir hoy, pero que es importante que lo sepan, durante la convención, la asamblea anual de FELABAN en noviembre de 2017 hicimos la entrega de unos premios que llamamos Premios Latinoamericanos de Finanzas Verdes, en donde reconocimos a los bancos con los mayores avances en cada uno de los ámbitos que conversábamos ahorita, y esto lo basamos no solamente en las respuestas de la encuesta, sino también en literatura que había disponible y en información pública de los mismos bancos. Entonces, prácticas de coeficiencia. Básicamente, las prácticas de coeficiencia para nosotros son el conjunto de acciones que desarrollan los bancos para reducir o neutralizar su huella ambiental y optimizar el uso de los recursos. En este sentido, digamos que vimos todas las acciones que están haciendo los bancos, donde ellos, digamos que los bancos nos podían contar lo que estaban haciendo. 74% de los bancos encuestados, de esos 101 bancos, están implementando medidas de coeficiencia. Dentro de ese 74% que tienen ya prácticas de coeficiencia, encontramos que los temas que más se están implementando son el de uso eficiente de recursos y gestión de residuos y de huella de carbono. ¿Esto qué significa en mayor detalle? Pues básicamente que están teniendo indicadores internos sobre el consumo de energía eléctrica, el consumo de papel, consumo de agua, tratamiento de los residuos de papel, es decir, más hacia el lado del reciclaje, medición de huella de carbono, emisiones directas del banco, así como indirectas, y los residuos de envases, nuevamente, que van más al tema de reciclaje. Un dato muy interesante de este componente es que el 68% de los bancos están midiendo el impacto ambiental, financiero y en términos de ahorros de estas medidas de coeficiencia. La mayoría de los bancos han reportado que la implementación de este tipo de prácticas aporta ahorros a la institución, y las unidades que están midiendo este tipo de indicadores y que están a cargo, digamos, de la implementación también de las prácticas, pues son las áreas de sostenibilidad y las áreas administrativas del banco. Este punto es muy importante porque vamos a verlo al final en términos de la implementación de estas 4 medidas. Esta es la medida que más se aplica. Y una de las razones que concluimos nosotros a partir de esta encuesta es que es la práctica más aplicada, dado que es muy medible hoy por hoy el beneficio que trae para el banco. Es decir, cuando la mayoría de los bancos que están reportando, que están implementando estas medidas, o sea, el 74% del sistema financiero, cuando miden el impacto de esta medida, están encontrando que existen ahorros. Y esa cuantificación es muy importante para la toma de decisiones internamente en el banco. ¿Cuáles son las mayores barreras que reportan los bancos que no están implementando este tipo de medidas de coeficiencia? La más importante, falta de recursos, que no existen los recursos internos para tomar este tipo de decisiones y desarrollar, si quieren, la estrategia de coeficiencia del banco. 34% desconocimiento, es decir, que es un tema que no se entiende, que no se conoce, que hace falta capacitación, y 23% complejidad técnica, es lo que reportan los bancos. Y las motivaciones que tienen, básicamente el 61% de los bancos, ya la mayoría dicen que lo hacen para generar beneficios para el medio ambiente. Casi la mitad de los bancos dicen que para generar beneficios económicos para el banco, y un poco menos de la mitad para generar una buena reputación y diferenciación del mercado. En el mercado. Es importante también verlo de esta forma porque los bancos sí que tienen una agenda de conectarse con sus stakeholders, y esta es una de las grandes formas que tienen de hacerlo. El hecho de tener edificios, por ejemplo, sostenibles, certificados, pues hace, digamos, que demuestren a sus clientes y a sus inversionistas y a sus empleados que realmente están preocupados por el tema medioambiental. Pasamos
Vamos a la sección de gestión del riesgo ambiental, que básicamente se define como el conjunto de políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para la identificación, evaluación, administración de riesgos ambientales sin sociales generados por los clientes del banco. Vale la pena aclarar, ahí ponemos el SARAS, insisto, únicamente estuvimos revisando el tema de gestión de riesgos ambientales. La mayoría de los bancos encuestados cuentan con un sistema de gestión de riesgos ambientales, no sociales necesariamente, y el resto aplican alguna práctica o herramienta relacionada con la gestión de estos riesgos. ¿Cuáles son las más usadas? Pues la mayoría de los bancos en este momento, el 72% está usando las normas de desempeño de IFC. Esto está un poco atado con el 45% que viene en la mitad. Las normas de desempeño de IFC son la base de los principios de Ecuador que hoy se usa en muchos países. Y luego menos de la mitad de los bancos reportan estar implementando políticas nacionales o internacionales de otros financiadores. Existen, digamos, listas de exclusión, existen guías de gestión de riesgos ambientales y sociales que tienen otros multilaterales, y a eso se refiere este punto. Otros utilizan protocolos nacionales y por último, el menos implementado que reportan los bancos es los principios de inversión responsable. ¿A qué segmentos aplican esta evaluación de riesgos ambientales? Principalmente a banca corporativa, que está completamente relacionada con las prácticas que tienen. Típicamente los estándares de desempeño ambiental y social de IFC, así como los principios de Ecuador, que están directamente relacionados, están pensados y diseñados para gestionar los riesgos ambientales de los grandes proyectos por encima de los 10 millones de dólares. Por lo tanto, evidentemente se refleja que el 91% de los bancos lo están implementando a banca corporativa, grandes empresas e instituciones públicas en menor medida, pero que también hay bancos y una gran mayoría también que lo están implementando a la banca comercial, a empresarial y pyme, y en bastante menor medida a micro y personas. Un dato interesante sobre este tema de la gestión del riesgo ambiental es que los bancos que han reportado que sí evalúan estos riesgos ambientales, dicen que el resultado de esta gestión del riesgo condiciona al crédito que otorgan de manera positiva. 68% de los bancos dicen que afecta positivamente el tema de tasas, plazos y garantías que ofrecen en sus líneas de crédito. Al final, en la conclusión de este componente, en términos de barreras, nuevamente, al igual que en el componente anterior, una de las grandes barreras que reportan los bancos es que no existen los recursos internos, que existe desconocimiento sobre el tema de la gestión de riesgos ambientales, que se necesita un cambio de cultura para poder hacer esto posible, o que definitivamente este es un tema que no hace parte de los lineamientos del banco. En el caso de los beneficios, pues básicamente lo que reportan los bancos, las motivaciones que tienen para implementar un sistema de gestión es el de reducir la exposición a riesgos, mejorar la habilidad para identificar los riesgos ambientales, mejorar su reputación como banco y reducir posibles costos para compensar los riesgos generados. Posiblemente esto lo podemos hablar al final si alguien quiere saber un poquito más de la gestión de riesgos ambientales y por qué esto tiene un impacto en las instituciones financieras, y podríamos hablar, si a alguien le interesa más, de algunos ejemplos específicos que podrían ayudar a entender esto. El tercer componente y posiblemente el más importante en la medida que esto es lo que se ve hacia afuera de la banca, los productos y servicios verdes que ofrecen los bancos. Definición, gama de productos de crédito, inversión y servicios no financieros que incorporan beneficios ambientales. Y en este sentido, casi la mitad de los bancos han reportado que cuentan con productos o servicios verdes. Creo que este es un tema muy interesante, saber, digamos, lo que están haciendo los bancos. Habiendo dicho esto, es importante decir que el hecho de que los bancos reporten que cuentan con productos o servicios verdes no necesariamente significa
que hacia afuera tengan una oferta de valor diferenciada, marcada como tal para sus clientes como línea de crédito verde. Quiere decir que internamente ellos pueden estar manejando líneas de crédito que las dirigen específicamente a temas verdes, pero hacia afuera no existe aún el mercadeo y la comunicación sobre la existencia, digamos, de esas soluciones de crédito. El 51% de la otra mitad de los bancos que no cuentan con productos o servicios verdes, pues la mayoría dicen en la encuesta que están interesados en diseñar y contar con este tipo de productos en el futuro cercano. ¿Cuáles son los tipos de productos verdes que ofrecen los bancos? Básicamente la mayoría, como pueden ver en la pantalla, pues son productos de crédito. La segunda, digamos que la segunda más importante son seguros y servicios no financieros. Y la tercera y la menos común son los productos de captación en depósitos, ¿no? Especialmente estos productos son ofertados en el segmento empresarial y en la gran mayoría de los casos está asociado al financiamiento de energías renovables y eficiencia energética. Nuevamente, yo creo que aquí hay una claridad que hacer. Los activos más comunes que se financian con líneas verdes, sobre todo que han sido marcados como verdes, pues tienen que ver con las energías renovables, porque pues es una de las clases de activo que es más fácil de identificar dentro de la banca. Cuando reportan temas de eficiencia energética, también típicamente son grandes proyectos. Nosotros desde IFC lo vemos con nuestros clientes. En la mayoría de los casos de financiamiento de proyectos de eficiencia energética se refiere sobre todo a grandes proyectos donde se puede identificar una reducción en los consumos de al menos 15%, pero típicamente se refiere a grandes proyectos, por ejemplo, de cogeneración, en donde se disminuyen los consumos de energía o se aumenta la capacidad de producción a través de este tipo de proyectos. No necesariamente donde está el mayor bulk de oportunidad, que posiblemente es en las pymes y en la sustitución de equipos y en medidas, digamos, de eficiencia energética más allá de estos grandes proyectos. Importante también decir que cuando hablamos de energías renovables, en este caso, en la gran mayoría, están hablando de grandes proyectos tipo financiamiento estructurado, digamos de escala de servicios públicos, ¿no? Pero cuando se habla de energías renovables, pues existe una gran oportunidad en otros temas como la generación solar distribuida, por ejemplo, paneles solares u otro tipo de proyectos como biomasa, etcétera, que son pequeños proyectos, pero que no necesariamente todavía existe el conocimiento de que esto es energía renovable, que es climático, que lo estamos financiando, etcétera. La demanda de productos de crédito verde vemos que es mayor en la banca comercial. Está mal y disculpen, está mal el texto. Pero el nivel de demanda es mayor, posiblemente, no, perdón, es que me equivoqué, en la banca corporativa es más alta. El nivel de demanda es más alta en banca corporativa, y también vemos el nivel de rentabilidad que, digamos que según reportan los bancos, es igual a un producto tradicional, ¿no? Entonces, cuando se compara el nivel de demanda, y esto está comparado con los productos tradicionales, el nivel de demanda es mayor en banca corporativa que en la comercial, y en el tema de rentabilidad se espera que sea más o menos igual comparado con productos tradicionales. El 56% de los bancos de los bancos que ofrecen productos verdes ya están cuantificando su cartera. La mayoría de los bancos han reportado
dado que esta cartera verde ha estado creciendo entre el 1% y el 50% en el último año. Esto es un crecimiento, pues, evidentemente significativo. Y otros, digamos que el resto de los bancos están reportando un crecimiento de más del 50% y muy pocos un decrecimiento del 7%, pues, el 7% es un decrecimiento en esta cartera. ¿Cómo se está midiendo el crecimiento de esta cartera verde? Básicamente esto está reportado por los clientes que han venido mapeando esta cartera, insisto, no necesariamente porque tengan productos y servicios marcados hacia el público. Esto es importante porque hay otros estudios, digamos, que han venido saliendo en los últimos meses, en donde se habla, digamos, de la cartera verde en la región, que no necesariamente está reportada con estos mismos porcentajes de crecimiento, pero se refiere a productos y servicios formalmente ofrecidos al público. Este es el comportamiento de la cartera verde con respecto a la tradicional. Básicamente, los bancos reportan que existe la misma o más baja morosidad entre los productos verdes y los tradicionales. Esto quiere decir, digamos, que el comportamiento de esos créditos es en su mayoría el mismo y en muchos casos más bajo. Y en términos de rentabilidad pasa lo mismo, y esto es un poco para desmitificar el tema de que es que tener los productos verdes implica alguna gran diferencia con los productos tradicionales, ¿no? Y pasa lo mismo con la rentabilidad, tienen la misma rentabilidad las carteras verdes con respecto a las tradicionales, que también es muy importante para las instituciones financieras. Los productos de mayor interés en los bancos que aún no tienen una oferta verde son el de agricultura sostenible, eficiencia energética, renovables y ganadería sostenible. En el caso de la agricultura sostenible, pues tiene mucho sentido viendo cómo, digamos, este es uno de los sectores más importantes en la región y posiblemente uno de los más vulnerables también al cambio climático. Lo que hemos visto en la región, y es diferente, varía de subregión a subregión, pero Centroamérica, digamos, o Bolivia, por ejemplo, o Paraguay, tienen un sector agroindustrial bastante tocado por los temas de cambio climático. Se hace indispensable que las instituciones financieras empiecen a pensar cómo pueden apoyar a que estas prácticas de agricultura sean más sostenibles. Caso de eficiencia energética renovable, es un sector en donde hay muchísimas oportunidades. Cuando uno mira el tema de reducción de emisiones de carbono y compara la implementación de proyectos de energía renovable con temas de eficiencia energética a nivel global, pues la eficiencia energética es el espacio más importante a nivel global para esa reducción de emisiones de carbono. Yo creo que ese objetivo que tenemos de los 2 grados centígrados a nivel global, pues necesita muchísimo trabajo en este sector, que es el que más aporta. El tema de aires acondicionados, ¿no? Cambios de aire acondicionado, cambio de hornos, calderas, etcétera, son espacios en donde se puede financiar muy fácilmente, se puede implementar muy fácilmente y que va a aportar un mayor impacto ambiental. Energías renovables, ya lo sabemos, digamos que es una de pronto de las más implementadas en la región y evidentemente, digamos, si quieren con menor interés en estos porcentajes porque ya se hace. Y ganadería también está vinculado al primero, agricultura sostenible, en muchos casos viene mezclado, y es cómo hacemos para tener proyectos silvopastoriles en la región que permiten que haya una mayor productividad del suelo a partir de buenas prácticas. ¿Cuáles son las grandes barreras? Básicamente, una vez más, conocimiento y capacitación, que existe una oferta limitada de productos verdes de inversionistas y limitado financiamiento internacional dirigido a los temas verdes.
existen barreras desde el punto de vista regulatorio, es decir, que no existen los incentivos, si quieren, o las limitaciones por parte del regulador sobre el tema de emisiones de carbono o el tema de implementación de proyectos de eficiencia o de energía renovable, ¿no? Identificación de la demanda, hay un desconocimiento por parte de los bancos en cuál es la demanda por este tipo de productos verdes, de qué sectores viene, cuáles son los proyectos que necesitan este tipo de financiamiento porque necesitan un plazo, por ejemplo, diferente para poder implementar sus proyectos, ¿no? Y medición, básicamente, digamos, de tener claridad en la medición de lo que es verde y lo que no es verde y cuál es el impacto ambiental de dicha cartera. En el caso de los beneficios, pues los bancos que lo están haciendo ya, pues han reportado que uno de los grandes beneficios es ampliar la cuota de mercado mediante estas nuevas líneas de negocio, mejora su reputación como banco, logran acceso a financiamiento internacional y mejoran el perfil de riesgo de su cartera. Acá es importante contarles que cada día más y más hay inversionistas responsables interesados en este tipo de negocios, o es más, cada vez los inversionistas responsables están más limitados a hacer inversiones únicamente en instituciones que tengan este tipo de prácticas de sostenibilidad. Entonces, digamos que ya más que un beneficio, el no tenerlo se va a convertir en una barrera para lograr acceso a financiamiento internacional e incluso a financiamiento local en los países. Un producto específico que preguntamos tenía que ver con los bonos verdes. Los bonos verdes no es más que un bono corporativo tradicional en donde se limita el uso de los recursos del mismo para financiamiento de proyectos que tengan un impacto ambiental positivo. Es un mercado que está creciendo significativamente. En el 2017 hubo o se emitieron bonos verdes por 160 billones de dólares, se ha venido triplicando en los últimos años. Para 2018 se está esperando que se emitan bonos por 250 billones de dólares. Como decía antes, digamos que hay afuera una cantidad de inversionistas y entre esos nosotros, digamos, como IFC interesados en este tipo de instrumentos. La mayoría de los bancos conocen sobre los bonos verdes y la mitad casi de ellos están considerando emitir bonos verdes. Y esto básicamente lo que significa es el interés que tienen y el compromiso de generar cada vez más estas carteras verdes, de hacer inversiones internas cada vez más en temas verdes, como en la misma infraestructura, por ejemplo, de la infraestructura del banco, las sucursales bancarias, la implementación de medidas, por ejemplo, de renovables como paneles solares para las diferentes sucursales y edificios corporativos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto nosotros hasta ahora es que la mayoría de los recursos de bonos verdes se han venido invirtiendo a través de instituciones financieras en energía renovable. Yo creo que uno de los grandes propósitos será no solamente seguir invirtiendo en este tipo de tecnología muy importante para la infraestructura energética de los países, sino también diversificar, si quieren, en el tema de suficientes recursos, agua, energía, temas de transporte, ciudades, etcétera, ¿no? Por último, el componente de compromiso estratégico verde, que no es más que la medición del compromiso del banco a través de tener, digamos, establecido una visión y objetivos de desarrollo verde o de desarrollo bajo en carbono, políticas ambientales que estén alineadas con la estrategia del banco, que haya recursos dedicados específicamente al tema del financiamiento sostenible, que exista un presupuesto también adjudicado a este tipo de actividades y que haya también capacitación e información sobre estos temas internamente. Este es el componente menos implementado
de los bancos, de los 101 bancos, el 46% están implementando o han reportado tener algún grado de compromiso estratégico con las finanzas sostenibles. ¿Qué es lo que promueve las finanzas sostenibles dentro de las instituciones? Pues básicamente tener una cultura interna que permita que todos los empleados del banco entiendan qué es esto de finanzas sostenibles, qué son todos estos temas de productos y servicios verdes o de coeficiencia, o incluso la importancia de la gestión de riesgos ambientales. El 84% de los bancos reporta que no tienen una cultura verde. En el caso del presupuesto, pues tener presupuestos que puedan estar sentados, por ejemplo, en el área de sostenibilidad o en la administrativa para el caso de eficiencia, de coeficiencia interna, pero también en la gestión de riesgos ambientales, pues existen una cantidad de requerimientos dentro de las instituciones financieras para poder implementar esas prácticas, que va desde el entendimiento de las reglas locales hasta tener consultores externos que puedan hacer evaluaciones ambientales de los proyectos, ¿no? Que 76% de los bancos dicen que no existe este presupuesto. Capacitación, básicamente que haya programas de entrenamiento interno, no solamente para las áreas directamente relacionadas, pero por ejemplo para la fuerza comercial entender, para la gente de riesgos entender los productos verdes, entender el tema de gestión de riesgos ambientales, etcétera, ¿no? 55% de los bancos dicen que no tienen este tipo de programas de capacitación. Y por último, que haya comunicación interna y externa relacionada con el tema de las finanzas sostenibles. Tampoco está implementada, que va desde tener noticias periódicas acerca del impacto de las operaciones del banco, hasta programas externos hacia clientes, lanzamiento de productos, campañas, etcétera, ¿no? Los retos que se enfrentan en este componente, una vez más, falta de conocimiento, que es la tercera, pero bueno, falta de reconocimiento por parte del mercado, digamos que ellos reportan que los grupos de interés no reflejan ningún interés en este tipo de medidas, falta de incentivos económicos que van desde el punto de vista tanto regulatorio como interno, no existen indicadores de desempeño, por ejemplo, desconocimiento que lo mencionaba ahorita, falta de recursos una vez más y falta de patrocinio de la administración, que es básicamente lo que se quisiera tener, que es digamos, el compromiso desde un gerente general o un presidente de un banco, que dé ese lineamiento interno de hacia acá nos tenemos que mover en el tema de banca, porque el tema de sostenibilidad es absolutamente importante. Digamos que esa falta de patrocinio está latente, digamos, en este componente. Y en términos de beneficio para aquellos que sí lo tienen, y que se ve reflejado en tener políticas de sostenibilidad, prácticas, procedimientos claros sobre cartera, procedimientos claros sobre cómo tener una huella de carbono más baja dentro del banco, etcétera, pues beneficios que genera una buena reputación del banco y pues una diferenciación en el mercado. Beneficios para el medio ambiente, que vimos que en algunos casos es medido y en otros no. En el caso de cartera, aún muchos de cartera verde, productos y servicios verdes, aún muchos bancos no lo están midiendo, pero lo hacen en el caso de coeficiencia. Generar una mejor relación con los clientes y con la sociedad y generar beneficios económicos. De manera que lo que vemos realmente el mapa como se ve hoy, es que las prácticas de coeficiencia, pues evidentemente son las mayor implementadas, aunque las menos posiblemente estratégicas, y toman muchísimo menos tiempo, que como nos dimos cuenta, digamos, cuando se mide, se cuantifica el beneficio económico de dichas medidas, pues es mucho más fácil conseguir los recursos indispensables para implementarlas, ¿verdad? Gestión del riesgo ambiental es la siguiente menos implementada. Productos y servicios verdes, y por último, evidentemente, compromiso es lo que menos estamos viendo en la banca latinoamericana. Creemos firmemente nosotros desde IFC que las finanzas verdes son una oportunidad de negocio que genera beneficios
económicos, además de los ambientales. Es una, digamos que es un lema que venimos nosotros repitiendo en la región desde hace ya varios años y creemos que lo que nos refleja esta encuesta es que evidentemente se ha visto en muchos bancos que esta oportunidad de negocio existe y que los beneficios económicos también, digamos que se pueden evidenciar. En temas ambientales, una vez más, no vemos todavía muchas mediciones, pero esperamos verlas en los próximos años. Ha cambiado muchísimo el mercado en estos últimos años, de lo que veíamos hace 5 años a hoy, pues evidentemente, digamos que se mide más, existen programas, digamos, para mapeo de todas las iniciativas que existen a nivel sectorial en los diferentes países. Como última conclusión, básicamente hay una necesidad, digamos, de tener unos facilitadores. Hoy por hoy yo creo que todas las bancas multilaterales están comprometidas con el tema. Y las asociaciones bancarias, que no lo vamos a compartir hoy, pero muchas de las asociaciones bancarias de los países, de los 15 países que participaron, tienen iniciativas de financiamiento sostenible que van desde tener protocolos voluntarios de los bancos para trabajar en estas mismas áreas que hoy hemos contado, de coeficiencia, gestión de riesgos, productos y servicios verdes, políticas internas y difusión. Cada vez más se comparte más información entre los bancos sobre cómo llegar a tener una banca más sostenible. Existe la Red de Banca Sostenible, que es una iniciativa liderada por IFC a nivel global para los países en desarrollo, de la que hacen parte asociaciones y reguladores bancarios últimamente, no bancos directamente, pero a través de de la red de bancas sostenibles sí que se ha promovido tener guías para la medición del progreso de la sostenibilidad en la banca, que lo hemos visto que se ha venido aplicando en los diferentes países. En Latinoamérica hay 11 países miembros de la red de banca sostenible y hoy por hoy trabajamos también en tener guías más globales y también regionales para nosotros sobre el tema de bonos verdes en esa red de banca sostenible. Innovación tecnológica y reducción de costos de tecnología limpia. Vemos que cada vez van bajando aún más los costos de la tecnología y va subiendo la eficiencia de los mismos, ¿no? Entonces, digamos que estos son facilitadores importantes para que se siga moviendo. Y en el caso de los retos, pues evidentemente la falta de patrocinio, digamos, desconocimiento de la demanda, necesidad de tener mayor capacitación técnica y los costos de implementación, que yo creo que un poco también hay que desmitificarlo, pero que son, digamos, parte de lo que nosotros hemos encontrado. Ya se cumplió mi tiempo, solo decir por último que nosotros desde IFC estamos en este momento desarrollando una iniciativa que se llama el Green Banking Academy, en asociación con Pelaban, que busca precisamente desarrollar las capacidades técnicas y ese conocimiento que los bancos han reportado a través de esta encuesta, poderlo desarrollar a nivel regional a través de diferentes plataformas de conocimiento, que ya más adelante seguramente les estaremos contando con más detalle. Esperamos lanzar este Academy en noviembre de este año en Punta Cana durante la asamblea anual de Pelaban. Y aquí termino, muchas gracias y quedo pendiente si hay preguntas. Muchísimas gracias, Marcela, por esta excelente presentación que has compartido el día de hoy. Efectivamente, vamos a dar unos minutos a los participantes para que puedan escribirnos sus preguntas o comentarios a través del chat. Si es posible, por favor, con un mensaje dirigido a todos los participantes, de manera de que todos podamos leer las preguntas.
Marcela, una pregunta sería de toda esta encuesta, ¿cuáles serían los países de la región que están más adelantados, digamos, sus bancas en este tema de las finanzas verdes? Gracias por la pregunta, Marisol. Yo estoy buscando mientras hablamos un mapita que me parece interesante compartir con ustedes, porque como les estaba contando hoy, hace un ratito, pues digamos que sí que hemos venido nosotros midiendo el progreso de la banca en la región. Y una de las cosas que, digamos que hemos medido tiene que ver tanto con la gestión de riesgos como con la oportunidad. Este reporte que les voy a compartir está disponible en el website de IFC. Denme 2 segundos que yo les quiero mostrar acá cómo se ve la banca en Latinoamérica a través, digamos, de un documento que es absolutamente público. No lo encuentro. Bueno, pero básicamente, digamos que en la región se ven Brasil, Colombia eh, y México como los países más avanzados en el tema de, digamos, de sostenibilidad en la banca, visto desde la implementación de temas de riesgo, así como en los temas de oportunidad de negocio. Luego tenemos otros mercados, digamos que no están tan maduros, pero que han ido avanzando, como es Ecuador. Vemos bastantes avances en Ecuador. Un punto común entre estos mercados es que tanto Brasil como Colombia y México llevan ya un par de años o más años, más de 2 años por lo menos, ya han implementado los protocolos de sostenibilidad que invitan a las instituciones financieras a hacer compromisos voluntarios de implementación de medidas en estos 4 ámbitos, ¿no? Eh, Ecuador pues lo firmó hace menos tiempo, hace un poco más de un año, a finales de 2016, si no estoy equivocada, y por supuesto digamos que estamos viendo grandes avances en ese sentido. También hemos visto mucho trabajo, digamos, de las stock exchange, de las bolsas de valores, de las bolsas de valores de la región. Vimos recientemente a principios de este año, a finales de 2017 realmente, hace unos meses, el lanzamiento del índice de sostenibilidad eh, para las bolsas de valores, digamos, el índice de sostenibilidad de los mercados capitales para los países de la Alianza del Pacífico. Eso es un gran avance, digamos que también influye digamos, en la calificación que se le ha dado a Colombia y a México, por ejemplo, en este último reporte. Yo creo que esas son, vemos, digamos, dentro de la red de banca sostenible que hemos visto al resto de países miembros, pues evidentemente avanzando a pasos agigantados. Está en Argentina, está Chile, desde el punto de vista tanto regulatorio como de la Asociación de Bancos. Hemos visto un Perú que pasó de tener un protocolo verde a tener una regulación de gestión de riesgos sociales y ambientales hace también 2 años o 3. Panamá, República Dominicana, y realmente todos viendo una cantidad, digamos, de medidas que llevan al sector financiero a ser más sostenible. Muchísimas gracias, Marcela. Tenemos una pregunta de Gustavo Zarete. Dice, buenos días, felicidades por la presentación y los resultados obtenidos. Me gustaría saber si identificaron productos financieros específicos dirigidos a pymes en el área de servicios. No, realmente no pasamos, digamos, al detalle de productos específicos para pymes. Lo que sí, digamos que está claro es esos sectores en los cuales los bancos quieren tener productos verdes, que los comentaba yo antes, que van muy en línea con eficiencia energética, agricultura sostenible, ganadería sostenible, pero productos financieros para pymes.
Ya, gracias Marcela. Tenemos una pregunta de Pablo Merizalde. Nos dice: muchas gracias por la presentación, muy interesante. Después de esta encuesta comparativa, ¿qué tan verde dirían que es la banca de Latinoamérica? Voy a invitar aquí a mi colega Carlos, que quiere compartirles este punto y el anterior, su visión. Hola, buenos días. Carlos Serrano aquí en el equipo de financiamiento climático con Marcela. Quería abordar la pregunta anterior respecto al tema de pymes. La encuesta fue muy detallada y de hecho la estructuramos de acuerdo a los distintos segmentos de clientes en los cuales la banca generalmente se organiza. Es decir, que analizamos qué productos y servicios se están ofreciendo desde banca corporativa a las grandes empresas, analizamos qué se está ofreciendo desde el segmento empresas y pyme y analizamos qué se está ofreciendo desde el punto de vista de retail. Y en todos esos 4 segmentos de clientes de banca preguntamos efectivamente qué productos y servicios los bancos estaban ofreciendo a los respectivos segmentos. Y como Marcela había comentado anteriormente, lo que se ha encontrado es que el grueso de la demanda de productos y servicios verdes está concentrada sobre todo en el segmento de banca corporativa y de grandes empresas, y muy ligado al tema de financiamiento de proyectos de energías renovables. De hecho, la gran oportunidad que existe para la banca es desarrollar precisamente el segmento de la pequeña y mediana empresa e incluso de retail banking. ¿Por qué? Porque la mayoría de bancos en la región son bancos comerciales y el grueso, el gran volumen de las carteras crediticias y el mayor número de clientes precisamente se concentra en lo que es banca de empresas y banca retail. No obstante, ahí es la asignatura pendiente, porque es donde menos productos existen desarrollados por los bancos. Y básicamente están concentrados, como mencionaba Marcela en su presentación, en productos de crédito. Pero hay bancos que tienen, por ejemplo, para el segmento retail, pues ofrecen hipotecas verdes, ofrecen préstamos de consumo para adquisición de vehículos eficientes, préstamos verdes para adquisición de electrodomésticos, tarjetas de crédito verdes a nivel de retail. Es decir, que hay toda una gama y los productos y servicios verdes es lo que mencionaba Marcela. Esto es una oportunidad de negocio transversal en toda la banca. Se pueden lanzar en todos los segmentos de clientes y no solo del lado de los activos, sino del lado de los pasivos, ¿no? Pero queda una gran tarea por hacer, sobre todo en el segmento de banca de pequeña y mediana empresa y de banca pyme. Eso en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Sí, yo creo es que la pregunta específica iba hacia servicios, y en el caso de servicios no tenemos ese detalle realmente, pero efectivamente digamos que lo que hemos visto es lo que está diciendo Carlos. Sí, les puse en la pantalla lo que les estaba comentando ahorita. Esto es un reporte que está disponible en la página de IFC, que está basado en los, digamos que en los diferentes esfuerzos que se llevaron a cabo hasta junio del 2017. Y como les decía, digamos que esto se ha dividido en diferentes etapas de madurez de los países que hacen parte de la red de banca sostenible. Esto no es exhaustivo porque en Latinoamérica únicamente tenemos 11 países miembros, pero como pueden ver, digamos que dentro de los establecidos y los emergentes tenemos a Brasil, a Colombia y a México. Tenemos a Perú también, que tiene, me lo pasé ahorita, pero pues es quien tiene también protocolo, digamos, verde en las instituciones financieras, y tiene también regulación de riesgos, así como el tema del índice de sostenibilidad para los mercados capitales también. Y en etapa formativa tenemos a Ecuador, que viene avanzando muy rápidamente y como dice, digamos que empieza casi 4 años después de lo que ya han venido haciendo tanto Brasil como Colombia, por ejemplo. Entonces evidentemente pues hasta ahora está empezando, ¿no? Y en la fase inicial pues tenemos al resto: Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras, Paraguay y Panamá, por contestar aquella pregunta. La otra pregunta es si el sistema financiero es verde hoy por hoy. Yo creo que la respuesta es no aún,
pero creo que las cifras nos muestran que estamos avanzando y lo que podemos ver de hace 5 años a hoy, pues es que efectivamente digamos que hay grandes avances desde la banca en estos, por lo menos en estos 4 ámbitos que cubre la encuesta. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Nos dice Carlos, ¿cómo el IFC puede ayudar a los bancos de la región que estén interesados en avanzar en un modelo de banca verde? Nosotros tenemos proyectos de asesoría, digamos, nosotros desde IFC tenemos 2 grandes ámbitos de trabajo, los servicios financieros y los servicios de asesoría. Por el lado de los servicios de asesoría funcionamos casi, si quieren, como una empresa de consultoría, en donde nosotros apoyamos a los bancos en las diferentes etapas en las que estén interesados, según hayan avanzado en su modelo de negocio verde, que vamos desde la identificación de oportunidades en un mercado específico para el financiamiento verde, sectores específicos, mapeo de cartera interna, hasta diseños de propuesta de valor precisamente, digamos, cuando quieren lanzar productos o servicios verdes para determinados sectores, o que haya un tratamiento diferenciado en el análisis de riesgo de los proyectos, cuando son proyectos verdes, como puede ser el tema de la construcción sostenible, hasta acompañamiento en la capacitación de la fuerza comercial. Internamente hablamos de la importancia del desarrollo del conocimiento al interior de la banca, ahí apoyamos muchísimo a los bancos, así como también en awareness raising, en conocimiento, digamos, hacia afuera con los clientes, ¿no? Sensibilización sobre los temas verdes como beneficios, como oportunidades para los clientes del banco para entender qué oportunidades tienen de implementar proyectos de eficiencia energética, renovable, agricultura sostenible, etcétera, etcétera, y que el banco pueda financiar. Vemos espacios que están creciendo a pasos agigantados y en donde nos hemos nosotros dedicado mucho a trabajar en los últimos años, que es el financiamiento de construcción sostenible, por ejemplo, que va desde el financiamiento a desarrolladores hasta hipotecas verdes, pasando por temas de agricultura sostenible, donde también hemos estado trabajando muchísimo y que se hace cada vez más relevante en unos países más que en otros. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, nos encantaría trabajar muchísimo más con los bancos en el tema de agricultura sostenible en el corredor seco que existe y que es no solamente vulnerable, sino súper ávido de tener prácticas de mayor sostenibilidad, hasta temas de ciudades también que lo estamos manejando en otros países. Muchas gracias, Marcela. Raúl nos pregunta, buenos días, me gustaría saber respecto a esa diapositiva que hablaba de productos que aún no tienen oferta verde. ¿Se refiere a que no existen proyectos de agricultura, eficiencia energética, etcétera, que buscan acceder a créditos para financiar estos proyectos? Y por último, si estos créditos existen, ¿es el proceso burocrático para acceder a estos créditos? ¿Es más pesado o más largo que los créditos normales? Esa diapositiva se refiere específicamente a las áreas de interés de los bancos que aún no tienen productos y servicios verdes, más que no existan esos productos, ¿no? Entonces se refiere a bancos que aún no tienen una oferta de productos o servicios verdes, han expresado interés en desarrollar productos y servicios verdes en esas áreas, agricultura, eficiencia energética, ganadería y renovables. Sí existen productos de agricultura sostenible en el mercado hoy por hoy. Digamos que la encuesta refleja el 25% del sistema financiero, y a lo mejor algunos de los bancos que tienen esta oferta pues no participaron en la encuesta. Esto está basado, digamos, únicamente en las respuestas. Pero vemos ofertas, por ejemplo, de créditos para agricultura sostenible en Argentina, por ejemplo, en México. Sobre todo vienen de, digamos, canalizados a través de la banca de desarrollo, y digamos que los bancos funcionan como intermediarios de ese tipo de líneas, de manera que sí existen hoy por hoy.
Si el proceso es burocrático, no necesariamente. Yo creo que lo que sí hace falta, digamos, es tener el conocimiento adecuado sobre qué es sostenibilidad en el sector agroindustrial. Desde que exista el conocimiento y el entendimiento de cómo se determina si esto es sostenible o no es sostenible, yo creo que el proceso se vuelve mucho más llevable, como cualquier otro proceso. Siempre que empezamos a aprender, cuando aprendemos a manejar, pues aprender a manejar es dificilísimo, y cuando aprendemos a leer, pues el proceso de aprendizaje es demorado. Pero una vez lo sabemos hacer, sale muy natural, ¿no? Pasa lo mismo con este tema de productos y servicios. Hay que tener un entendimiento claro de qué es un proyecto sostenible, y una vez eso entendido, pues básicamente el proceso del crédito en los bancos que hoy lo ofrecen es el mismo, pidiendo unos datos adicionales para determinar si efectivamente el proyecto tiene un ángulo. Muchas gracias, Marcela. Nos dice Agustín Figueroa, enhorabuena por la excelente ponencia. Dentro de las líneas de trabajo de finanzas climáticas, eficiencia energética, agricultura inteligente, ¿cuál entiendes que será la prioritaria en el corto y mediano plazo? Mira, yo pensaría que en Latinoamérica, digamos que el tema de agricultura es muy importante por las dos razones que he mencionado antes. Eh, digamos que es un sector importante en el desarrollo económico de los países, y es un sector muy vulnerable al cambio climático. De manera que yo creo que agricultura sostenible es uno de los sectores prioritarios. Digamos que también el sector de la construcción sostenible está muy desarrollado. No sé si yo lo denominaría prioritario, pero sin duda una oportunidad de negocio. Cada vez más se construye de manera sostenible en los países, cada vez hay más regulaciones que obligan a los desarrolladores a incorporar medidas de eficiencia en el uso del agua, de la energía y de los materiales, de manera que bueno, y realmente digamos que el sector de la construcción, a partir de muchos estudios, es responsable por el 33% del consumo de agua a nivel global, de manera que pues sí hay un impacto de estar trabajando con este sector. Pero además, digamos, en Latinoamérica, pues evidentemente es un sector que se está desarrollando exitosamente, y que como dije antes, habiendo pasado porque las energías renovables ya están bien desarrolladas en la región, pues yo diría que otro sector prioritario sería la eficiencia energética, que de acuerdo a los estudios, digamos que es el sector que más impacto puede tener ambiental a nivel global. De manera que en ese gran objetivo que tenemos y que pareciera casi inalcanzable hoy por hoy, de no llegar al aumento de la temperatura a 2 grados centígrados, pues es súper prioritario trabajar en eficiencia energética, que no aplica solamente a las grandes empresas, sino casi que va desde micro hasta corporativo, en medidas que pueden estar teniendo un impacto significativo en las emisiones de carbono y por ende en el tema de mitigación de cambio climático. Muchísimas gracias, Marcela. Tenemos una pregunta de Gustavo Zarete. Dice, gracias, me gustaría saber si hay experiencias que usan TICs para verificar el cumplimiento de los créditos. Por ejemplo, metas de eficiencia energética medidas a través de APPs para pequeños negocios. Estoy segura que sí. No es mi tema, pero con toda seguridad ya debe existir. Dentro de los bancos sí que existen aplicaciones para el tema de la huella de carbono. Ya existen implementadas en los bancos en medición de huella de carbono. En el tema de créditos, yo creo que es un espacio muy nuevo realmente, y la forma en la que se está haciendo es bien manual. Pero que haya necesidad, yo lo que contestaría más bien, Gustavo, es
sí hay una gran necesidad de involucrar este tema de tecnología en la banca para hacer que esto se pueda masificar. Muchas gracias, Marcela. Luis María Fuente nos dice, espectacular la presentación. ¿Qué tipo de medidas internas a nivel organizativo y de gobernanza deben impulsar los bancos para promover los negocios verdes? ¿Qué rol juegan las áreas de sostenibilidad en este objetivo? Bueno, yo creo que históricamente todo este tema de las finanzas verdes se origina desde el área de gestión de riesgos ambientales. Lo que hemos visto nosotros en la región es que los bancos empiezan por implementar prácticas de gestión de riesgos que eventualmente se convierten en áreas de sostenibilidad y esas áreas de sostenibilidad empiezan a tomar muchas más funciones más allá de la gestión de riesgos para convertirse en un área que es transversal al banco y que ve tanto la parte de riesgos como de oportunidad de negocio, trayendo el conocimiento a las diferentes unidades de negocio sobre qué es la sostenibilidad para cada uno de ellos. A nivel organizativo, pues yo creo que es indispensable llegar a ese punto de tener un área de sostenibilidad. En la medida que los bancos, digamos, van creciendo, pues esa área de sostenibilidad debe crecer con capacidades internas, ¿no? Tener especialistas en determinados temas. Pero en principio yo creo que tener un área de sostenibilidad es fundamental para tener claro el panorama de esa área transversalmente al banco, que involucre a riesgos, que involucre a gestión humana, que involucre a las unidades de negocio, a mercadeo, a productos, ¿no? Para que la sostenibilidad se pueda, digamos, meter en el ADN de la institución. Y el rol que juega el área de sostenibilidad, bueno, yo creo que fundamentalmente que siempre tiene que haber un pivote. Una vez, digamos, que haya un área de sostenibilidad, ya haya unas políticas más claras con respecto a cómo se vive la sostenibilidad internamente, pues evidentemente esa área de sostenibilidad debería ser parte de los comités de decisión, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes actividades que hemos visto nosotros que ha funcionado en los bancos líderes en el tema, ¿no? Que el área de sostenibilidad hace parte de los comités de crédito, por ejemplo, ¿no? Que el área de sostenibilidad hace parte de los comités de productos, en donde se puede, digamos, incorporar este ángulo a cada una de las conversaciones que hay. Al final del día, como decíamos antes, en ese componente de compromiso estratégico, pues lo que se debe ver es la sostenibilidad reflejada tanto en políticas como en recursos humanos, como en recursos económicos que se lleven, digamos, que estén dirigidos a estos temas, etcétera. Muchísimas gracias, Marcela. Con esto llegamos al final de las preguntas. Agradecerte tu tiempo, también la participación de Carlos con la respuesta a algunas preguntas. Agradecerles a los dos por su tiempo, por habernos regalado esta excelente presentación que ha sido de gran interés. Hemos tenido participantes registrados desde toda América Latina, más de 15 países, especialistas de 15 países: Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Perú, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, República Dominicana. Así que estamos muy contentos de haber brindado a través de ustedes esta información tan importante a la región. No, Marisol, gracias a ti por la invitación y gracias a todos por haberse conectado a esta presentación. Así es, muchísimas gracias a los participantes. Les recordamos que este webinar ha sido grabado en su totalidad y a partir del lunes de la semana que viene podrán encontrarlo en la página web de Expertos en Red, expertosenred.olade.org, en la sección de la red de cambio climático, sección webinars. También podrán encontrar, si es posible, Marcela, nos pudieses enviar la presentación en PDF para también poder colgarla en la página web. Ya, sí, porque nos han preguntado también por la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, adiós.